la lección 6 de la materia Teología Bíblica. Se va a tratar de la persona de el Dios hombre. En otras palabras, también propiamente dicha, la persona teantrópica de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo. A manera de introducción, podemos decir que la persona y obra de Jesucristo son céntricas a la teología cristiana. Aparte del Jesús resucitado y la convicción que Él era el Mesías de Israel, el Cristo, no hay explicación plausible para la existencia del cristianismo. Queremos que al final de esta lección el alumno pueda explicar algunos de los fundamentos bíblicos para la cristología del Nuevo Testamento. El Cristo. Los cristianos creen que Jesús de Nazaret nació bajo circunstancias humildes, en una aldea pequeña bajo la ocupación de un reino subyugado del Imperio Romano. En algún tiempo, alrededor del año 5 antes de Cristo, la mayor parte de su vida la vivió en una oscuridad relativa. En el año 30, ya después de Cristo, murió ejecutado como un convicto criminal bajo el alegato de una amenaza a la paz romana. Durante su vida, Jesús atrajo una banda diversa de seguidores, muchos de los cuales fueron persuadidos por sus palabras y sus hechos de que Él era el cumplimiento de las expectaciones proféticas de Israel. Pero cuando Él fue arrestado y puesto a muerte bruscamente, muchos de sus seguidores le abandonaron, temiendo que ellos serían las víctimas próximas. Con él, sus esperanzas de un avivamiento del reino de Israel también murieron. Pero en un cambio de eventos considerable, dentro de semanas, estos mismos seguidores cobardes estaban públicamente declarando sus convicciones de que Dios había levantado de entre los muertos a este Jesús. Dentro de no más de 2 décadas después de su muerte, judíos monoteístas insistían que Jesús no era solo el descendiente de David que se esperaba por largo tiempo, el Cristo, pero de hecho el Señor Dios mismo, quien había tomado la humanidad plena y había vivido en medio de ellos para proveer salvación para todos aquellos que lo aceptaran como tal, aún incluyendo a los paganos. Solo 4 relatos en forma de bosquejo de la vida de Jesús sobrevivieron. El más temprano de estos
probablemente fue escrito casi 40 años después de su muerte. Es sorprendente notar cuánto espacio de estos relatos son dedicados a la última semana de su vida. De hecho, un erudito casi hace un siglo sugirió que los evangelios son esencialmente narraciones de la pasión, con una introducción extendida. Pero antes de haber los evangelios había el evangelio. La palabra en inglés gospel, que es traducido en español como evangelio, se traduce acostumbradamente como good news, en inglés buenas nuevas en español. Las cartas del apóstol Pablo usan la palabra para caracterizar el mensaje que él predicaba de que en la muerte y resurrección de Jesús se ofrecía salvación para todos. Parece ser que el entendimiento de la iglesia acerca de Jesús se desarrolló en retroceso. Esto es el descubrimiento de la tumba vacía y las apariciones del Cristo resucitado causaron a los cristianos primitivos con reconsiderar todo lo que había pensado acerca de Jesús y de Dios, la ley y mucho más. La convicción de que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos los persuadió que los últimos días habían llegado. La resurrección que se esperaba solo al final de los tiempos ya había ocurrido, por lo menos como se aplicaba a Jesús. Él había regresado al Padre y se esperaba que pronto regresara en gloria para vindicar sus reclamos que él era el Mesías de Israel y así traer el reino de Dios. La resurrección de Jesús causó a los cristianos ver su crucifixión en una luz totalmente nueva. Eso no era un juicio injusto, un hecho de violencia despiadado, un error trágico. De alguna forma estaba también dentro del plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Y qué clase de vida vivió Jesús? ¿Qué hizo y dijo? ¿Cómo fue recibido por sus contemporáneos? ¿Por qué muchos de los judíos contemporáneos a él rechazaron los reclamos de sus seguidores que él era el Mesías? ¿Cómo fue que nació? ¿Y fue su nacimiento realmente el comienzo de su historia? Estas preguntas no fueron contestadas de la noche a la mañana. Las contestaciones surgieron solo a través de las luchas difíciles para reconciliar el monoteísmo judío con la convicción de la Iglesia acerca de Jesús. Estas conclusiones son las que forman lo que los teólogos llaman cristología, la doctrina sobre la persona y obra de Jesucristo. La Iglesia luchó por siglos para lograr lo correcto. Los credos cristianos ecuménicos sumariamente hacen un sumario de los intentos para articular adecuadamente lo que los varios títulos bíblicos y confesiones revelan acerca de Cristo. El bautismo de Jesús fue un evento muy importante que marca el inicio de su ministerio. Un ministerio que duró apenas 3
o 3 años y medio, pero que fueron suficientes para cumplir la encomienda del Padre. El evangelista Juan, llamado en ocasiones el discípulo amado, escribe una teología profunda iniciando en el capítulo 1. Cada uno de los evangelios tiene un punto de comienzo único. Marcos comienza con Juan el Bautista y las profecías del Antiguo Testamento para así presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Mateo comienza con Abraham y el pueblo de Israel, ofreciendo a Jesús como el nuevo Israel. Lucas comienza con la narración del nacimiento y la genealogía de Jesús, trazándola hacia atrás hasta Adán. Jesús es el fundador de la nueva humanidad. Pero Juan comienza con las palabras del Génesis 1:1. Antes de la creación. Jesús es el comienzo de la nueva creación. Todos los evangelios comparten la convicción de que la historia no comienza con ellos en sí. Juan 1:1 no podía decir en el principio era Jesús. A pesar de la eternidad de la palabra o verbo, Hijo de Dios, hubo un tiempo cuando Jesús, el hombre, no existía. No podía decir que algo anteriormente vino a ser la palabra o verbo, pero la palabra o el verbo se hizo carne. Esto es, se vino a encarnar en Jesús de Nazaret. La implicación profunda que hace que nuestra mente vacile en esto es que desde la encarnación, Dios no ha sido el mismo. El que no cambiaba, cambió. Después de Juan 1:14, verbo, palabra, como una designación personal no aparece de nuevo en el cuarto evangelio. La palabra, verbo, Hijo de Dios, está ahora presente como el encarnado y es solo como Jesús de Nazaret que Él está presente en sí. El prólogo no identifica explícitamente a Jesús y la palabra o verbo hasta el versículo 17, obviamente, la preocupación de Juan no era identificar la palabra o verbo como Jesús, pero Jesús como la palabra o verbo. ¿Por qué? Juan quiere mostrar que en la persona y palabra o verbo de Jesús, uno, no se encuentra nada que tiene su origen en el mundo y el tiempo. Juan 1:1 insiste en ambos. La palabra o verbo era Dios, y que la palabra o verbo estaba con Dios, identificándose y distinguiéndose de Dios. Juan 1:13, 14 y 18. Continúa con la paradoja. Esto no es para implicar, como algunos cultos han insistido, que Jesús era solo divino, un Dios, como si Dios fuera un concepto genérico, como hombre. Esto sería politeísmo,
Si este hubiera sido la intención de Juan, él podría haber usado palabras diferentes. Chelos, divino, en vez de teos, Dios. Juan expresa la paradoja de revelación, que en el revelador Dios es realmente encontrado, mas sin embargo, Dios no es directamente encontrado, solo el revelador. Esta misma paradoja permea todo el Evangelio. La palabra o verbo encarnado no es un mediador entre el mundo y la divinidad trascendente. Él es Dios mismo hasta que se revela a sí mismo. Juan 1, 2 y 3 refuerza esto identificando la palabra o verbo como el creador. Todo lo que existe es o criatura o creador. La creación creada y sostenida por la palabra o verbo es la creación de Dios y su revelación. Viene a ser perfectamente claro que el revelador creador es también el Redentor. Juan 1, 9 al 13. Note lo que una puntuación diferente hace en la interpretación de Juan 1, 3 y 4. La perspectiva anterior reflejaba sobre la división de los versículos tradicionales, y las traducciones antiguas es la insistencia que toda la creación es la obra de la palabra o del verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Igual esto se dijo en la nueva versión de la versión estándar, igual en la Reina Valera de 1995. La perspectiva dominante de hoy es que la división de los versículos debe venir después del primer ser. Esto mantiene el lugar creativo de la palabra o verbo, pero insiste con más poder que el Creador es también el Redentor y el Revelador. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:4 insiste que la palabra o verbo era la luz de los hombres. Esto es Jesús. Revela a Dios a través del medio de su don de salvación, la vida. La humanidad experimenta la redención, el cumplimiento de la existencia como criatura. Solo al entender correctamente la palabra o verbo encarnado, los humanos no existen propiamente como criaturas, a menos que reconozcan su Creador a sí mismo como sus criaturas. La palabra o verbo era la luz. Él capacita al mundo para que vea y entienda a Dios y a sí mismo correctamente. Solo el don de la luz, revelación, pueden dar salvación, vida. Juan 1:5 hace un resumen de lo que mucho hay en Juan 3:12. La palabra o verbo se enfrenta a la oposición, pero la luz no simplemente apareció, sino que brilla y sigue brillando. 1:6 y 11, y puede leer 1 Juan 2:8. La luz de la revelación más clara y más intensamente enfocada en el hombre Jesús.
Juan 1:14. No cesa de ser la luz simplemente porque alguna gente, aún la mayoría, escoge la posibilidad de la oscuridad. Es solo porque hay luz que la oscuridad puede existir, porque no es nada más que el rechazo de la luz. Juan 1:6-10, casi en paréntesis, presenta a Juan el Bautista como un testigo histórico del revelador e insiste que Juan en sí no es el revelador. Un punto reforzado en Juan 1:19-42, 3:25-36. Juan 1:15 vuelve a Juan en paréntesis como testigo antes de la palabra o verbo, antes del tiempo como superior a él mismo. Este énfasis puede ser una respuesta al punto para los discípulos de Juan, algunos de los cuales lo veían en vez de Jesús como una figura mesiánica. La palabra o verbo a lo suyo vino, Juan 1:1. En la encarnación, esto es, el Creador vino a ser parte de su creación, pero más en particular, Él vino a ser uno de los del pueblo de Israel. Puede leer Marcos 6:1-6 y Lucas 4:16-30. Aquellos que recibieron la palabra o el verbo, Juan 1:12, con los nosotros de Juan 1:14-16, todos nosotros, los que creemos, recibimos a Cristo al aceptarlo, en obediencia y fe como el enviado del Padre. El privilegio de Israel, Éxodo 4:22, se extiende a todos los creyentes. 5:43, 13:20, 19:16 y 1 Juan 3:1-3. Él da a todos la autoridad o poder para ser hijo de Dios. La gracia preveniente no es inherente, pero verdaderamente un don de Dios. El pronombre relativo, estos, en Juan 1:13, es plural. Por lo tanto, esta no es una referencia al nacimiento milagroso de Jesús por medio del Espíritu Santo, pero sí al nuevo nacimiento espiritual de los creyentes. El punto de este versículo es simplemente que los humanos no pueden, dentro de sus fuerzas humanas, venir a ser o a ser hijos de Dios. El simbolismo del nacimiento, refiriéndose a recibieron. 1:12. Nueva vida por los creyentes también aparece en Juan 3. Puede comparar 1 Juan 2:29, 3:9, 4:7, 5:1, 4:18. Puede ver también Mateo 3:9 y comparar con Romanos 8:3, Filipenses 2:7, 1 Timoteo 3:16 y 1 Juan 4:2. Juan 1:14 es el tema para todo el Evangelio de Juan. Y el verbo o palabra se hizo carne. Por carne, Juan quiere decir la naturaleza humana distinta a la de Dios. Lo que vino a ser la palabra o verbo puede ser mal interpretado. El rechazo de la palabra o verbo es explicada en Juan 1:14. El evento de la revelación ofende a algunos. Muchos de su propia creación, su propio pueblo, rehúsan reconocer que pertenecen a su Creador y se hacen hijos del mundo. 15:19, o peor, hijos del diablo. 8:44. El evento de la revelación viene a ser ocasión para la división.
El asunto no es lo que el revelador enseña, pero el revelador en sí. La enseñanza del Cristo encarnado nunca lo presenta como superficial. La pregunta continúa: ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Porque la palabra o verbo vino a ser humano. La palabra o verbo nunca más aparece en el Evangelio siendo aplicada a Jesús. El logos, verbo. Palabra está ahora presente como el encarnado, y de veras es solo como el encarnado que Él está presente en toda forma. Es en esta humanidad real que Él es el revelador. Solo los creyentes ven su gloria. Si no fuera para que fuese visto, no habría razón para hablar de la revelación. Pero esta es la paradoja que corre por todo el Evangelio. La gloria no es para ser vista al lado de la carne, ni a través de la carne, como si fuera una ventana. Es para verse en la carne y en ningún otro lugar. Si el hombre quiere ver la gloria, entonces es en la carne, que debe concentrar su atención sin permitirse caer como víctima de las apariencias. La revelación está presente en un escondite peculiar. A la luz de las cartas, las epístolas de Juan, sería en particular improbable que la intención que la referencia de Juan a la palabra o verbo viviendo entre nosotros en el versículo 14 literalmente habitó, puso tienda de campaña, puso tabernáculo, era para sugerir que la palabra o verbo vistió su humanidad como un disfraz. Una tienda de campaña que montó y abandonó al regresar al Padre. La alusión es, en vez al antiguo tabernáculo, el lugar de reunión de Dios y de Israel, y la duración temporera de la estadía de la palabra o verbo en este planeta. El interés de Juan en 1:14 no es con los testigos oculares en el sentido legal o histórico, porque después de todo los judíos eran tales testigos y ellos no vieron nada. Este ver es a través de los ojos de la fe. 1 Juan 4:14. El interés no es ni con la experiencia personal, ni la idea sin límite de tiempo, pero con la transmisión del evento histórico, el hecho y significado de la encarnación. El término unigénito en Juan 1:14 presenta reclamo de la unicidad absoluta de la revelación. Jesucristo es el único por el cual Dios es conocido. La realidad de la palabra o verbo encarnado no es simplemente la realidad de que tenga un cuerpo de sangre y carne, pero que tal cuerpo ser la tienda de campaña o el tabernáculo del Dios eterno, siendo que Él, lleno de gracia y verdad, es el autor de la revelación perfecta y de la revelación perfecta. Juan 1:16 insiste que la vida cristiana está basada totalmente en la plenitud de su gracia. Juan 1:17
introduce el tema central que unifica a Juan 1:19 en 11 al 11:54. Este es que Jesús, como el fundador de una comunidad nueva religiosa, supera la adoración tradicional de los judíos. Moisés, como el representante del judaísmo y el mediador de la ley, es superado por Jesucristo, a través de quien viene la gracia y la verdad. Juan 1:18 está de acuerdo con el judaísmo sobre la invisibilidad de Dios, pero se mueve al más allá en el afirmar que uno ha visto a Dios. La palabra o verbo, y la palabra o verbo da a conocer a Dios. La palabra griega hermeneuein, que se traduce dar a conocer, es la fuente de la palabra hermenéutica, que se refiere al principio de interpretación literal. La palabra o verbo encarnado interpreta a Dios a la humanidad, haciendo el invisible y oscuro visible e inteligible. Por favor, reflexione sobre lo que significa para usted personalmente que el Verbo se hizo carne. ¿Cómo ha ampliado esta lección su concepto del Hijo de Dios?